Hola jóvenes, bienvenidos a este nuevo video en el que estudiaremos un poco acerca de lo que es el ciclo celular. Todas las células sabemos, ¿verdad?, que cada célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Gracias a la célula, los organismos pueden realizar diferentes funciones, como respirar, nutrirse, desplazarse, responder a estímulos, etc. La célula, como todo organismo, nace, crece, se reproduce y muere. A esto se le denomina ciclo celular. El ciclo celular en los organismos unicelulares es para aumentar el número de organismos. Si una levadura hace el ciclo celular, cumple su ciclo y se divide, se convierten en 2 levaduras, aumenta la cantidad de organismos. En cambio, en organismos pluricelulares como nosotros, la división celular es para regenerar y para crecer. El ciclo celular consta de una serie de fases, en donde la célula lleva a cabo diversos procesos que le permiten reproducirse. ¿Qué es el ciclo celular? Es una secuencia de crecimiento y división en la cual las células se duplican. Y tenemos que el ciclo celular tiene 3 fases. La primera es la interfase. Esta es la fase más larga del ciclo de vida de una célula, la interfase. Y aquí es donde ella crece. Luego le sigue la mitosis. La mitosis es la fase en la que la célula divide su material genético. Y el ciclo termina con la citocinesis, que es donde la célula divide el citoplasma y prácticamente la célula se parte en 2. Y cada una de esas 2 celulitas nuevas, a las que vamos a llamar células hijas, comienza cada quien su ciclo celular. Cada una empieza su interfase, sigue con la mitosis y termina en citocinesis, dividiéndose en otras 2. Y así sucesivamente. Vamos entonces a estudiar cada una de las fases del ciclo celular. Comencemos con la interfase. Ya dijimos que es la fase más larga y consta de 3 fases. La primera se llama G1. G1. G de la palabra en inglés gap, que significa espacio. Tenemos que en esta fase hay una gran actividad bioquímica en la célula, porque es cuando ella crece en tamaño, duplica todos sus organelos. Entonces ella necesita, ¿verdad?, mucha actividad, proteínas, estar generando ATP. Es una fase bien activa. Luego pasa de la G1, pasa la célula a la fase S. En la fase S, la célula duplica su material genético, es decir, que duplica su ADN. En la fase S de la interfase, la célula duplica el ADN. Esto es muy importante porque lo debe de duplicar para poder luego dividirse en 2 la célula. Y de esa manera, la célula puede dar la misma cantidad de ADN a las células hijas. Después de la fase S, continuamos con la fase G2. En esta fase la célula se prepara, ¿verdad? Se prepara porque después de la interfase continúa la mitosis. Entonces ella debe de estar bien preparada en sus estructuras, en todo lo que necesita para llegar a la mitosis, que es la fase que sigue. Pero antes de que veamos la mitosis, vamos a ver esta fase G0. Esta es una fase que está fuera del ciclo.
En esta fase la célula decide no dividirse y como no se va a dividir, no pasa a la fase S, es decir, solo hace la fase G1, crece, ¿verdad? Se prepara, pero decide, yo no me voy a dividir, entonces me salgo del ciclo. Y a eso se le llama la fase G0, porque no pasa a la S donde debe duplicar su ADN para prepararse para dividirse, porque ella no se va a dividir. En esta fase G0 caen las neuronas. Por eso es que las neuronas, ¿verdad? O tal vez ya lo han leído, se dice que no se multiplican. Las que perdemos ya no se pueden recuperar. Ahí también entran algunas células musculares, como las del músculo cardíaco. Algunas células pueden regresar e integrarse nuevamente al ciclo celular, pero necesitan estímulos externos. Entonces esta es la fase G0, ¿verdad? Que algunas células se salen del ciclo y se quedan allí. Bien, terminada la interfase, que ya pasó la célula por la G1, la S y la G2, tenemos acá la mitosis. Aquí ya la célula comienza su división nuclear. Necesita dividir el núcleo. En el núcleo tenemos a los cromosomas y los cromosomas son ADN enrolladito. La mitosis se divide en 4 fases. Ahí tenemos la primera, la profase. ¿Qué sucede? Así rápidamente. En la profase la cromatina se condensa y empieza, dice, a observar los cromosomas. Ya se ven. Los centriolos se separan, forman el huso mitótico y la membrana nuclear desaparece. Desaparece porque los cromosomas deben salir del núcleo. En la metafase los cromosomas se colocan en el centro, en el plano ecuatorial de la célula. Ahí los pueden ver bien formaditos en línea en el centro de la célula. Anafase. Los cromosomas se separan en cromátidas y cada cromátida se va a un polo. Es decir, las fibras del huso mitótico jalan a los cromosomas, entonces se dividen en 2, se separan. Uno se va a un polo, el otro se va al otro polo. Eso sucede en anafase. Y la última fase de la mitosis es la telofase. Aquí, como ya están los cromosomas en los extremos, se vuelve a formar la envoltura nuclear. Aparecen nuevamente los nucleolos, ¿verdad? Ahora esa célula posee 2 núcleos. Así. Allí termina la mitosis, porque es la división del núcleo. Allí termina la mitosis. Luego la célula pasa a la otra fase de su ciclo celular, la citocinesis, que es la división del citoplasma para formar las 2 células hijas. En la citocinesis es donde ya se corta la membrana y quedan divididas las 2 células hijas que surgieron de la célula original a la que llamamos célula madre. Aquí tenemos una imagen de todo el ciclo celular. Vean, en verde oscurito está toda la interfase. Es la fase más larga de vida de una célula. Pero esa interfase, tiene 3 fases. La G1, donde crece, la S, donde sintetiza, duplica ADN, la G2, donde se prepara para dividirse. Terminada esa interfase, comienza la mitosis. Y la mitosis también se clasifica o se divide en fases: profase, metafase, anafase y telofase. Al terminar la mitosis, se da la citocinesis, que es donde la célula, clic, se parte en 2. Y cada una de esas celulitas nuevas, de esas células hijas, comienza su ciclo celular.